pública, a la hora de emitir cualquier documento o firmar cualquier documento, en ese momento se convierte en certero, ¿verdad? Que tiene una veracidad, una seguridad jurídica como tal. ¿Estamos? Entonces, y vamos a ver varios ejemplos ya cuando vayamos viendo lo de las clasificaciones, vamos a ir viendo cada uno de los ejemplos y es ahí donde nosotros vamos a decir, ah, bueno, sí, con razón la fe pública, ¿verdad? Bien. Entonces, veamos. Tenemos acá, tenemos en total 4, 5 clases de fe pública. Acá nosotros vamos a encontrar estas 3. Ahí estamos. Es que siento que está como corrido. En primer lugar, encontramos la fe pública judicial. Dentro de la fe pública judicial, nosotros, o lo que es lo que vamos a comprender nosotros acá. Tenemos que la judicial es la que dispensan los funcionarios de justicia, especialmente los secretarios de los juzgados, quienes dan fe de las resoluciones, autos y sentencias de los jueces o tribunales en los cuales actúan, ¿verdad? Esta es una definición que nos proporciona el autor Neri Muñoz. Nosotros hemos visto muchas veces que nos llegan de repente algunas notificaciones o nosotros hemos visto, ¿verdad? Dentro de la práctica, ya cuando ustedes sí ya sacaron sus casos o su fase práctica o cuando vieron algún tipo de clase en cuanto al área procesal, ¿verdad? Dentro de nuestras clases normales, pudimos ver algún tipo de notificación o resolución, nos explicaron, ¿verdad? Cuando vimos todo el proceso de demanda, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros recibimos una resolución judicial, ¿verdad? Nosotros vemos que al final va firmada tanto por el juez como por el secretario. En algunos casos, incluso solo por el secretario, ¿verdad? Por eso lo mencionan acá, como que ellos, dentro de sus funciones, ¿verdad? Tienen esa atribución de otorgar fe pública al documento que ellos están emitiendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fe pública judicial, a eso se refiere. Va a ser todo aquel documento que es extendido o emitido por el Tribunal de Justicia, ¿verdad? Y que nosotros ya sabemos, y por eso es que nosotros creemos en ese documento y no dudamos de la veracidad del mismo, ¿verdad? Automáticamente lo primero que hacemos es verificar si lleva las firmas, lleva los sellos del organismo judicial. Nosotros ya sabemos que pues está dotado de veracidad y seguridad, ¿verdad? No dudamos de ese documento. Entonces, aquí va el primer ejemplo dentro de la primer clasificación de las clases de fe pública. Entonces, a eso nos referimos, ¿verdad? Tenemos la fase pública administrativa. Acá nosotros encontramos o se establece que da notoriedad, ¿sí? El documento administrativo da notoriedad y valor de autenticidad a los actos realizados por el Estado o por las personas del derecho público, dotadas de soberanía, de autonomía o de jurisdicción. Nosotros vemos entonces muchas instituciones y muchas veces lo que nos emiten es algún documento donde se haga constar un contrato de trabajo, por ejemplo, o alguna constancia o algún otro trámite de algún otro nombramiento, etcétera. Cualquier tipo de actividad dentro de las diferentes instituciones, ¿verdad? A la hora de que es firmada, puede ser por el director, supongamos, por el director, imaginémonos un hospital que emite algún traslado de alguna papelería de algún empleado.
para otro centro hospitalario, supongamos. ¿Quién lo va a firmar? Lo firma la autoridad máxima de ese centro, que en este caso sería el director del hospital, por ejemplo. Entonces, tampoco vamos a dudar de ese documento que está extendido por esa institución, ¿sí? Entonces, ahí nosotros vemos que esa figura o ese funcionario del Estado actúa como, con esa atribución de fe pública, ¿sí? Bueno, y también nos estamos refiriendo, por ejemplo, a tal vez grados más altos, como si nosotros dijéramos alguna embajada, algún ministerio como tal, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese tipo de documentos, según el funcionario que lo firma, según la institución en la que nos encontremos, vamos a ver nosotros que, pues, es veraz, ¿verdad? Porque ellos gozan de esta fe pública administrativa. Tenemos la fe pública registral. Permítame. Tenemos la fe pública registral y ahí nosotros encontramos o nos hacen referencia. Es la que poseen los registradores para certificar la inscripción de un acto que desde que fue inscrito y por ello extiende certificaciones de sus inscripciones. Entonces, este es un poquito más fácil. Nosotros ya sabemos de qué consiste. ¿Se recuerdan cuando vimos con qué otras ciencias o con qué otras áreas del derecho se relacionaba el derecho notarial? Y dentro de ellas vimos nosotros el derecho registral, porque al final el derecho se convierte en una ciencia. El derecho registral se convierte en una ciencia. Entonces, nosotros vemos acá. Si nosotros ya sabemos en qué consiste ese derecho registral, entonces ahorita automáticamente cuando hablamos de la fe pública registral, ya sabemos que ese atributo lo va a tener el director de determinada institución. El más sencillo y el que, con el que más nos relacionamos podría ser el Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Bueno, entonces nosotros sabemos que ellos emiten diferentes certificados. Quedemos con una certificación de nacimiento. Ante esa certificación de nacimiento que extiende el Registro Nacional de las Personas, que va firmada por el registrador civil, ¿verdad? No cabe duda, ¿sí? Media vez es extendido por ellos o por esa institución, no cabe duda, tiene veracidad la certificación. Entonces, nosotros estamos hablando que ellos también como funcionarios del Estado tienen esa atribución que les proporciona el mismo Estado para poder tener esa fe pública dentro de los documentos o certificaciones que ellos expiden, ¿verdad? Veamos la siguiente clasificación y está la de la legislativa. La legislativa, nosotros ahorita nos enfocamos al organismo legislativo, cuáles son sus funciones, por ejemplo, y ahí nosotros vamos a encontrar que es la que posee el organismo legislativo y por de la cual creemos en las disposiciones emanadas del mismo, las cuales pasan a ser leyes de la República, ¿sí? Entonces, media vez, una iniciativa de ley, ¿verdad? Que ustedes ya saben en qué consiste una iniciativa de ley o un proyecto de ley, como mencionan muchos. En los procesos que deben de seguir, que la encontramos tanto en la Constitución como en la ley orgánica del organismo legislativo y cuál es su procedimiento como tal. Entonces, cuando se emite o se aprueba una normativa, entonces, ante esa aprobación y la entrada en vigencia, claro, dejamos por un lado el aspecto inconstitucional, ¿sí? Dejémoslo ahorita como que es una ley que entra en vigencia y funciona a la perfección.
Sin ir muy lejos, manejemos nuestro código de notariado, por ejemplo. Entonces, nosotros sabemos que existe el código de notariado y es la normativa, ¿sí? O es el ordenamiento jurídico que va a venir a fundamentar el actuar dentro del derecho notarial y que está emitido en una norma o en una ley o en un código. Y no vamos a decir, no, es que eso no sirve, ¿verdad? Lo que dice ahí, saber si será cierto. Estamos. Entonces, allí es donde nosotros vemos inmersa esa fe pública legislativa. Y tenemos la notarial, que es la que ya les compete a ustedes como notarios, y ahí encontramos nosotros que es la facultad que el Estado le va a otorgar al notario como tal, ¿sí? Entonces, por eso es que todos los documentos que usted va a autorizar, esos se van a tomar como ciertos. Por eso es que cuando nosotros vimos los principios del derecho notarial y hablábamos lo referente a la fe pública como tal, yo les hacía mucho énfasis, primero en todos los principios y segundo, en la importancia que conlleva y especialmente esta fe notarial, porque ahí automáticamente el documento que usted va a autorizar con su firma y con su sello, ¿verdad? Que ya vimos también que son parte de los requisitos habilitantes para ejercer el notariado. Entonces, allí con esa fe pública es muy delicado el que usted pueda incorporar algún tipo de falsedad, por ejemplo, ¿verdad? En los documentos que usted está autorizando. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de que usted como notario, el Estado le otorga esa facultad o esa atribución de ejercer esa fe pública notarial, entonces el Estado está diciendo, usted es notario y contra lo que usted autorice en el documento que usted autorice, ¿sí? Va a ser veraz. Entonces, a eso nos referimos. Y, por ejemplo, están las escrituras o están los documentos privados, que ahorita vamos a ver un poquito más de ellos y vamos a comprender realmente en qué sirven, para qué sirven esos documentos privados. Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, un contrato de arrendamiento o un reconocimiento de deuda, por ejemplo, entonces allí nosotros o ustedes a la hora de autorizar ese tipo de documentos, si bien es cierto, usted no se queda con una copia, porque recordemos que los documentos privados pues son los que las partes con su voluntad ellos consienten realizar algún acto o negocio jurídico que no necesariamente tenga que ir de forma solemne como en una escritura pública. Entonces, hay una cantidad de documentos que se pueden autorizar, pero van a ser veraces al momento en que usted les dé su autorización, ¿verdad? Entonces, ahí estaríamos hablando, enfocándonos prácticamente en esa fe pública notarial, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Tenemos entonces la siguiente que es, ahorita les cambio. Bueno, entonces entramos ahorita ya a ver lo referente a el documento y el instrumento público, ¿verdad? En qué consiste cada uno de ellos y cuáles podrían ser las diferencias que pueden existir. Entonces, veamos, pues tenemos el documento como lo vamos a manejar como lo básico, ¿verdad? Como aquel escrito que va a aprobar o que va a confirmar o que justifica alguna cosa. ¿Se recuerdan cuando vimos la clase del protocolo que yo les mencionaba? Bueno, entonces el protocolo no es que haya surgido un protocolo como tal o dentro de los antecedentes no es que ya existiera ese protocolo, ¿verdad? Incluso vimos las características dentro de los sistemas del notario y veíamos que incluso hay países donde no utilizan unas folios de protocolo. ¿Cómo surge entonces el documento
o el instrumento público como tal. En ese entonces, y me perdí por un ratito porque me puse a hablarles del protocolo, pero cuando hablábamos del protocolo yo les indicaba, es que si nosotros leemos antecedentes o historia de cómo era el documento como tal, no existía un documento como tal. Todos los negocios o las relaciones jurídicas únicamente se llevaban a cabo de forma verbal, ¿sí? Se creía mucho, ¿verdad? En la palabra de la otra persona. Y antes realmente sí se cumplía, ¿verdad? Sí se cumplía la palabra. Entonces, había una confianza en la palabra, ¿verdad? No se dio ahora en estos tiempos, pero en ese entonces sí, así era. Entonces, no era necesario tener un documento. Pero definitivamente, ¿verdad? Entre va creciendo la relación entre personas, la comunidad, van surgiendo nuevos negocios jurídicos. Entonces ellos ven la necesidad de plasmarlo de cierta forma por escrito, ¿sí? Porque muchas veces no se podía confirmar el trato de palabra que se había hecho, ¿verdad? Entonces, por eso es que empiezan a surgir las cosas por escrito o el documento por escrito, a efecto de que quedara dentro de ese documento el acuerdo al cual se había llegado, ¿verdad? Eh, Vamos a ver. A ver. Bueno, solo para que quede claro para el compañero, vamos a ver. Solo voy a regresar un ratito, nada más, por una duda que tiene aquí un compañero. Tenemos, esta es la primer diapositiva de la fe pública, ¿verdad? Donde se explicó lo referente a en qué consiste la fe pública como tal. Definición de qué es la fe pública. Y tenemos las clases de fe pública, ¿sí? Hay 3, 4, 5 clases de fe pública: la judicial, la administrativa y la registral. Y en la siguiente presentación, que tenemos la legislativa y la notarial, ¿verdad? Bien. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Espero le haya ayudado. Y si no, pues me vuelve a decir. Tenemos entonces lo referente al documento, como les indicaba. Entonces resulta que ya cuando se implementó lo del documento, vemos nosotros que, bueno, no nosotros, ¿verdad? Ven los estudiosos del derecho en ese entonces y se implementan dos tipos de documento o se vieron en la necesidad de implementar dos tipos de documento: los privados y los públicos. Y así se viene manejando desde ese entonces, porque en ese entonces, como por lo regular, el documento surge en Roma, ¿verdad? Había monarquía, entonces vienen los documentos públicos y privados, los separan de esa forma para establecer que los públicos eran lo que el gobierno como tal indicaba, ¿verdad? La normativa que el gobierno como tal le indicaba a los habitantes. Y los privados, que eran ya los negocios o acuerdos que pactaban, pues, los particulares como tales, ¿verdad? Los documentos privados son elaborados y firmados por las partes a quienes pueden obligar o no, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver esta parte de en cuanto a obligar o no, ¿sí? O cómo es que actualmente nosotros manejamos estos documentos privados como tal. Entonces nosotros, bueno, documentos privados los manejamos como aquellos documentos, y aquí dice, bueno, son elaborados y firmados por las partes. Y así es, muchas veces van a llegar a su oficina y les van a decir, bueno, mire, Lick, fíjese que nosotros ya pactamos un préstamo de uso de un vehículo con estas condiciones.
y lo único que ellos quieren es que usted le plasme esa fe pública a ese documento, ¿verdad? Porque un documento privado puede estar firmado por las partes y no hay ningún problema. Pero para darle más veracidad, más seguridad a ese documento, entonces puede ser autorizado por un notario o usted como notario. Lo único que agregamos ahí a ese tipo de documentos es una legalización de firma o una legalización de documento, depende de qué tipo sea, ¿verdad? Espero se recuerden en qué consisten estos dos, ¿verdad? Legalización de firmas o acta de legalización de documentos y en qué consisten, claro. Las vamos a repasar más adelante, pero ahorita nos quedamos con ese tipo de documentos privados. Podríamos estar hablando de ya les había mencionado, un reconocimiento de deuda, un contrato de arrendamiento, ¿verdad? ¿Qué más? Por ejemplo, esos podemos manejarlos nosotros como documentos privados, ¿verdad? La ventaja o el beneficio que vayan legalizados va a ser porque a la hora de algún tipo de incumplimiento, estos mismos se pueden convertir en título ejecutivo, ¿verdad? Muy bien. A ver, dice un compañero, el privado solo las partes lo celebran en papel simple y el público las partes lo celebran como una intervención del notario. Sí puede ser así, que era lo que yo les mencionaba al compañero que me acaba de escribirle el concepto de los documentos. Por eso les decía, depende para qué lo quieren las partes. Y por eso dice acá, el documento privado son elaborados y firmados por las partes, punto. ¿Sí? Pero muchas veces requieren de que usted como notario lo autorice para que tenga un poquito más de validez, ¿sí? Y de cierta forma hay un poquito más de compromiso dentro del documento o en el acto de negocio jurídico que se está plasmando, ¿verdad? Como para que sea un poquito más formal, ¿verdad? Únicamente esa sería la diferencia, que era lo que yo les había mencionado, es opcional. Por lo regular tenemos contratos de arrendamiento que muy probablemente lo hicieron solo las partes, ¿verdad? Ellos lo elaboran y ellos lo firman, pero al momento de querer hacer algún ejecutivo, por ejemplo, o exigir el cumplimiento de lo que se pactó en el contrato, entonces por lo regular, ahí sí es donde se hace esa legalización de firma para que tenga un poquito más de validez, ¿verdad? Eh, bueno, a ver, los voy a regañar por entrar tarde, porque por eso es que no pusieron atención en las primeras diapositivas. Entonces, a ver, pues, se las voy a poner. La primera fue esta, a ver, lo referente a la fe pública y su definición, punto. ¿Sí? Bueno, tenemos la 4. Que la siguiente diapositiva, que estábamos hablando de las clases de fe pública, son 5 clases de fe pública, judicial, administrativa, registral. En la siguiente tenemos la legislativa y la notarial, ¿verdad? Nada más. Bueno, pilas pues. Luego continuamos con lo de los documentos públicos, los cuales son elaborados y firmados por un funcionario en el ejercicio de su cargo o por un notario, aunque este último es más conocido como un instrumento público, ¿verdad? Entonces, por lo regular, así se manejan los conceptos, ¿verdad? Un documento público que es lo mismo que un instrumento público, ¿verdad? Ese sí debe de ir autorizado por fuerza por un notario, ¿verdad? Hay diferentes clases de instrumentos públicos. No nos vamos a enfocar únicamente en, por ejemplo, las escrituras. No le vamos a decir únicamente las escrituras instrumentos públicos, ¿verdad? Porque hay una clasificación de instrumentos públicos. Y ahorita los vamos a ver. Entonces, veamos, pues. Tenemos instrumento público, que son los documentos autorizados por el notario en que constan las relaciones jurídicas de los partícipes
para que sirvan de leyes entre los mismos o se refiere a los hechos relacionados con el derecho. ¿Sí? Bueno, esto lo menciona el autor Torres Aguilar. Ah, bueno, perdón, no es, es que no es que los esté regañando, sino que yo así hablo. Porque dice que todavía estaba en una clase anterior. Mil disculpas, pero sí tengo que empezar puntual, si no, no nos da tiempo. Ustedes saben que lo mucho que yo hablo, entonces tenemos que avanzar para poder tener todos sus temas. Entonces, no se preocupen, ahí ya les regresé las diapositivas. A ver, espero hayan podido copiar. Entonces, cuando nosotros hablamos del instrumento público, no, lo que no es que esté enojada, sino que yo dije, ¿por qué entraron tarde? Pero ahora ya los comprendo por qué entraron tarde. No se preocupe. Con mucho gusto les vuelvo a presentar las diapositivas. Bueno, entonces tenemos este instrumento público. Entonces ahí sí ya nos dice, ¿verdad? Muy certeramente que es como requisito el que vaya autorizado por un notario, que quiere decir que entonces ya debe de ir, aparte de que debe ir plasmado su firma y su sello, debe de contar con una redacción apropiada, ¿verdad? Del notario como tal. En los documentos privados, pues se perdona que se omitan ciertas formalidades. Bueno, que contenga lo necesario, ¿verdad? Como la identificación de las personas, el objeto del contrato, el que aceptan y su firma y punto, ¿verdad? No, nada muy formal. Ah, pero si estamos nosotros hablando de los instrumentos públicos, acá sí es necesario y ya se exige, ¿verdad? Esa redacción formal, el que lleve estilo, el instrumento público, que se note que está siendo elaborado y autorizado por un profesional del derecho, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el instrumento público como tal. Entonces veamos acá, tenemos clases de instrumentos públicos. A ver, vamos a ver diapositivas, esta ya lo vi. Está bien. Ya. Fechas de los parciales, estamos hablando de que es en la semana número 6, ¿sí? Sus primeros parciales son en la semana número 6. Y permítame. Fíjese que, no se preocupen por haber entrado tarde, está bien. Yo ahorita les voy a hacer un pequeño repasito para que no se vayan a quedar, no se queden atrasados, no se preocupen. Pues nosotros tenemos el tiempo, ¿verdad? Por eso, si no, no nos da tiempo. Nosotros empezamos a la hora que tiene que ser y terminamos a la hora que tiene que ser. Vamos a ver, cuando hablamos del instrumento público, dice, y privados, nos referimos a que uno es escrito en hoja de protocolo y el otro en hoja de papel bond. No se llaman instrumentos públicos, ¿sí? Por eso está la diferencia. Voy a regresar a esa presentación para la compañera que me hizo esa pregunta. Documento privado, como dice acá, son los documentos sencillos, ¿sí? Donde los comparecientes o las partes interesadas realizan un convenio, ¿verdad? Pero en lugar de que se quede de forma verbal, lo plasman en un documento y lo firman, ¿verdad? Dando como un poquito más valor a la palabra que ellos están diciendo, ¿verdad?
pero a ese se le llama documento privado, ¿sí? La diferencia está en que era lo que yo les mencionaba. Si las partes lo que quieren es darle un poquito más de validez a ese negocio jurídico, entonces vienen y dicen, bueno, entonces vamos a plasmarle la firma de un notario para que, si nosotros ya vimos en las anteriores la fe pública, para que el notario venga y diga, aquí este documento es verídico porque las partes llegaron a este acuerdo y así se tiene que cumplir, ¿verdad? Pero de lo contrario, nosotros encontramos varios documentos públicos que andan por ahí y no precisamente son denominados instrumentos públicos. A menos de que a ese documento ya se le plasme usted le haga una legalización a las firmas, ¿verdad? Por eso les decía, ¿se recuerdan de las legalizaciones de firmas que ustedes ya aprendieron en qué consiste? Entonces, en ese momento ya se le da un poquito más de valor a ese documento privado. Y luego que tenemos el instrumento público como tal, que el instrumento público o el documento público, sí es el mismo. No sé si tal vez le equivoqué la pregunta. Vamos a ver, no, ahí está. Entonces, el documento privado, sí, hojas de papel bond, no hay ningún problema, pueden andar ahí solitos. No necesita mucha formalidad en la redacción y nada más, ¿sí? A menos de que usted les plasme la autorización de las firmas o legalice las firmas, ¿verdad? Para darle un poquito más de validez a su negocio jurídico. Ese sí, esa legalización, ¿se recuerdan ustedes? Que lleva un impuesto, firma, sello, y ahí vamos. Pero sigue siendo un documento privado con firmas legalizadas. Punto. Ahora entramos al instrumento público y el instrumento público como tal sí viene a ser el documento público o instrumento público. ¿Por qué? Porque como les indicaba, bueno, entonces ahí sí ya lleva un poquito más de formalidad, de requisitos que cumplir, la redacción, porque aquí es elaborado por el notario como tal o por el funcionario como tal, porque no estamos hablando que solo el notario como tal, ¿verdad? Entonces aquí sí usted ya le da forma legal al instrumento público, ya le da esa estructura según la normativa que usted ya la conoció. Entonces, por eso ya porque es un poquito más solemne, ya se le denomina instrumento público. No, por eso les decía, no solo las escrituras son instrumentos públicos. Hay diferentes clases de instrumentos públicos, ¿verdad? Aquí era la definición, ¿sí? Que yo les había dicho. A ver. Fíjese que me están preguntando lo referente al parcial, pero les soy sincera. Yo lo único que sé es que se realiza de manera virtual, pero desconozco el tiempo que les van a dar. Me imagino que la siguiente semana les van a mandar algún tipo de horario y ahí se les va a indicar el tiempo que van a tener ustedes para realizar su evaluación, ¿verdad? Por lo pronto ustedes no se estresen, ya vamos a recibir información al respecto, pero sí ustedes no pueden dejar de estudiar, ¿verdad? Ustedes en el grado en el que están ahorita, su estudio es de las horas máximas que puedan, mínimo unas 3 horas diarias, ¿verdad? Porque no es solo derecho notarial, son varias, ¿verdad? Entonces, 3 horas diarias, 1 hora que le dediquen a cada una, suficiente, diaria, ¿verdad? Por lo pronto, mientras nos trasladan la información, estudiemos. Vamos a ver. No sé si ya le respondí la duda a la compañera que decía que si el instrumento público era lo mismo que el documento público, ¿verdad? Lo acabo de mencionar. Sí, sí es lo mismo, ¿verdad? No quiere, lo manejamos de diferente forma, ¿sí? Pero viene siendo lo mismo. Lo que pasa es que acostumbramos a decirle instrumento público únicamente a la escritura muchas veces, ¿verdad? Pero
pero el documento público es lo mismo que el instrumento público. Tenemos cómo se va a realizar el examen parcial virtual, de forma virtual. Eso, ¿verdad? No sé cuánto dura. Ya vamos a esperar instrucciones. El documento privado también va fuera del protocolo. Sí, el documento privado va fuera del protocolo a menos que la ley diga que se tiene que protocolizar. ¿Sí? A menos que. Si la ley dice, pues se realiza un documento privado, pero el mismo debe ser protocolizado, entonces ya se convierte en instrumentos que van dentro del protocolo, ¿verdad? Que era lo que habíamos visto en esta, acá. En esta íbamos, ¿verdad? Bueno. Pues, ay, Dios. No, fíjese que a la compañera que pregunta sobre algún grupo, no, desconozco si manejan algún grupo. Yo creo que todo es directamente con la secretaría de su sede, ¿verdad? Sería de que ahí se abocaran por cualquier consulta. Ahora, por cualquier duda del curso, con mucho gusto, yo se las respondo. Si estamos en clase, así como ahorita, se las respondo. Y si no le da tiempo, pues me puede preguntar y yo se la respondo aunque sea después de clase. No se preocupen. Cualquier duda que tenga, no se preocupen. En algún momento yo se las voy a responder. Vamos a ver. Básicamente es todo instrumento, el instrumento público básicamente es todo instrumento autorizado por notario a requerimiento de parte y su garantía es la fe que da el notario y que sirve de prueba en juicio si fuera necesario. Claro. Definitivamente, para el compañero que me hizo esa consulta, así es, ¿verdad? Solo le agregamos fe pública, ¿sí? Como parte de ese léxico jurídico que ustedes ya tienen que manejar. Bueno, dice que para resolver su examen es 1 hora, ¿sí? Gracias al compañero que nos trasladó esa información. Muy bien, ya estamos. ¿El tipo de documento privado se puede protocolizar? Es la misma pregunta que ya me habían hecho. ¿Se puede protocolizar? Depende, no lo veo yo tan necesario. ¿Para qué van a gastar? Si no es necesario, no. A menos de que la ley, como les digo, a menos de que la ley lo diga, entonces ahí sí tenemos que protocolizar los documentos privados. De lo contrario, no es necesario. ¿Verdad? Bueno. Vamos a ver, ahí estamos. Muy bien. Ahí estamos, sí. Los documentos, cualquier duda que tengan sobre lo referente al parcial, sí, en la secretaría cada quien de su sede, ¿verdad? Ahí se las pueden responder. ¿Estamos? Bueno, continuamos entonces y las clases de los instrumentos públicos que tenemos nosotros son las dentro del protocolo y fuera del protocolo, ¿sí? Dentro del protocolo, escrituras públicas, actas de protocolización, razones de legalización, ¿sí? Y las fuera del protocolo, tenemos las actas notariales, actas de legalización de firmas y las actas de legalización de documentos. Punto. ¿Verdad? Ahí estamos. Con esta no hay pierde, ¿sí? ¿Cuáles son las clases de instrumentos públicos? Acá están. Y cuáles van dentro del protocolo y cuáles van fuera del protocolo. Si nos ubicamos con esta clasificación tal y como está acá, no hay pierde, ¿verdad? Que ustedes por algún error vayan a estar legalizando o van a estar incorporando a su protocolo documentos que no van dentro del protocolo, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Estos los vamos a ir viendo uno por uno, ¿verdad? Para ver en qué consiste la clasificación, requisitos, dónde están ubicados en nuestro código notariado, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces,
Ahí está, dentro del protocolo y fuera del protocolo. Ahí está. Fines del instrumento público. Bueno, ¿en qué consiste o cuál es el objetivo del instrumento público como tal? Tenemos, en este caso, el autor Carlos Emérito González nos indica que el fin del instrumento público es de prueba preconstituida, el de dar forma legal y el de dar eficacia al negocio jurídico. ¿Sí? Bueno, cuando hablamos de esa prueba preconstituida, se la vamos a ver ahorita entre un ratito, pero les voy a adelantar para que comprendamos realmente cuál es ese fin del instrumento público como tal. Lo manejamos o muchas veces se le da esa finalidad de prueba preconstituida porque el documento o el instrumento público es redactado, debe cumplir con las formalidades que establece la ley, es autorizado por usted como notario, y ahí está ese documento archivado, ¿verdad? Dentro del protocolo, por así decirlo, o fuera del protocolo, pero ahí va, depende de qué tipo de instrumento nosotros estemos hablando, ¿verdad? Pero ahí está el instrumento público. Entonces, si llegara a ser necesario, como lo mencionó un compañero, puede hacer plena prueba dentro de un juicio, ¿sí? Si fuese necesario. Entonces, ya va a estar el instrumento ahí vigente, que ya nació a la vida jurídica, que ya existe con fecha anterior. Entonces, a nuestro proceso judicial, por ejemplo. Entonces, por eso es que se le llama ya prueba preconstituida, porque quiere decir que el instrumento público puede servir como medio de prueba, tanto dentro de un juicio como fuera del juicio, ¿verdad? Bueno, esa es la finalidad, entonces que no se les olvide. Tenemos entonces, a ver, la prueba, y aquí estaba, ¿verdad? La prueba preconstituida. Tenemos que es una prueba escrita que está en ese instrumento y que si alguna vez se necesita, se presenta de inmediato para hacer valer su derecho, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros manejamos una escritura pública de nuestro bien inmueble, si hablamos nosotros fuera de juicio, por ejemplo, hace plena prueba al momento en que, por ejemplo, vamos a vamos a circular o vamos a marcar los monjones o los lindes, ¿verdad? Y de repente llega algún vecino y dice, pues, ¿de dónde se está tomando usted sus medidas? Ahí se está pasando porque ese ya es mi terreno o mi propiedad o etcétera. Algún tipo de desacuerdo que surge de alguna manera. Entonces, allí en ese momento ya dicen los dos, bueno, usted traiga su escritura y yo traigo la mía, ¿verdad? Entonces, ya cada quien ven ahí las medidas y el área que le corresponde a su bien inmueble y así cada quien ya toma sus medidas como corresponde. Entonces, ahí en ese momento es cuando usted dice, bueno, yo ya tenía mi instrumento y definitivamente me está sirviendo como prueba preconstituida, ¿verdad? Que ya estaba y ahorita me está sirviendo como prueba. ¿Sí? Bueno. Tenemos el valor jurídico del instrumento público. Vamos a encontrar tres. Tenemos el primero que es el valor o efectos sustantivos. ¿Sí? Bueno. Efectos ejecutivos y efectos probatorios, que se resumen a lo que hemos venido hablando de esa finalidad. ¿En qué va a consistir ese valor jurídico entonces? Si nosotros decimos que tenemos nuestro instrumento jurídico, cuando hablamos de ese valor, efectos sustantivos, es porque nosotros contamos con ese instrumento público bien redactado, ¿sí? Con todos los requisitos y lineamientos que la ley establece. Por eso les decía yo, una
tantas diferencias entre el documento privado y el documento público, va a ser una de ellas, el tipo de redacción, ¿sí? Que va a llevar uno con otro. ¿Estamos? Bueno. Tenemos, y cuando nosotros hablamos de todos esos efectos sustantivos, pues nos estamos refiriendo a esa parte de aplicar la normativa sustantiva, ¿verdad? De que dentro de esa aplicación, dentro de esa que usted le coloca inmersa esa parte sustantiva o esa normativa sustantiva a sus instrumentos, ahí mismo también va el sentir de las partes, cuál es el objetivo que ellos quieren con ese negocio jurídico, con la realización de ese instrumento jurídico. Tenemos los ejecutivos, que era lo que mencionábamos, de repente es necesario pues hacer cumplir la obligación que una de las partes adquirió y no lo está haciendo, entonces se convierte en un título ejecutivo. Y están en los efectos probatorios que, como bien dijimos, si estamos hablando de, por ejemplo, algún conflicto con algún bien inmueble, pues si usted tiene su instrumento público, en este caso su escritura pública, no hay ningún problema, se convierte en su medio de prueba, ¿verdad? Bueno. Tenemos luego acá la eficacia e impugnación del instrumento público. Bueno, ¿en qué va a consistir? Tenemos acá, cuando nosotros manejamos eficacia como tal, nosotros encontramos que se refiere a la validez del instrumento, ¿sí? Que sea eficaz, que funcione, que sí sirva, ¿sí? A eso nos referimos con eficacia. Dentro de la eficacia, nosotros vamos a encontrar tanto el valor formal como el valor probatorio. Cuando nosotros estamos hablando de ese valor probatorio, en este caso, o en el valor formal, perdón, nosotros vamos a encontrar que ese se va a referir de cierta forma a todos los requisitos o cumplimientos que la ley establece que son esenciales y que no pueden faltar en su instrumento público. Y eso los vamos a ver ahorita cada uno de ellos. Pero, por ejemplo, nos vamos a adelantar un poquito, pero si tienen ustedes ahí su código de notariado, nos vamos a ir a nuestro artículo 29. ¿Sí? Están ahí ustedes en su artículo 29, nuestro código de notariado, y ahí ustedes van a encontrar lo referente a los diferentes requisitos que debe llevar a la hora de que usted elabore o redacte su instrumento público como tal. Sí, los pueden observar ahí, son varios. Entonces, allí es como nosotros estamos viendo ese valor formal, ¿sí? Si hay una omisión a ese valor formal, se puede tomar ese instrumento como no válido, por ejemplo. Se puede escuchar muy como que por un requisito tan pequeño como el de omitir quizás el estado civil de una persona que está compareciendo ante un instrumento público. Pero, por ejemplo, en el Registro General de la Propiedad, si usted lo omite, entonces no le registran su instrumento público, ¿sí? O su escritura. No se la registran, no se la operan, sino que le mandan a subsanar o a corregir ese requisito, ¿verdad? Entonces, a eso nos referimos con ese valor formal. ¿Y por qué estamos hablando del valor formal? Porque si estamos hablando de que el instrumento público tiene que tener eficacia, que tiene que
que tener esa validez, que tiene que funcionar, entonces lleva inmerso ese valor formal. Y el valor probatorio, cuando nosotros hablamos del valor probatorio, ahí nos metemos un poquito como que al fondo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si nosotros dentro de ese instrumento público se va a llevar a cabo algún negocio jurídico por lo regular, ¿verdad? Supongamos que es de una hipoteca, ¿sí? Vamos a hacer un mutuo con garantía hipotecaria. Bueno, pero dentro del fondo o dentro, como que dije, cuando hablamos de fondo es como la esencia, como el objetivo principal del negocio jurídico, para qué nos va a servir, ¿sí? Como dijéramos el título. Bueno, y si estamos hablando de ese valor probatorio y si estamos diciendo de que es un mutuo con garantía hipotecaria y omitimos colocar o identificar al bien inmueble que se va a hipotecar, suponga, entonces nosotros ahí estamos omitiendo ese valor probatorio. Entonces no hay eficacia, ¿sí? Entonces a eso nos referimos, ¿verdad? Bueno. Luego tenemos la nulidad. Cuando nosotros hablamos de la nulidad, ¿sí? Un nulo o algo que se refiere a la incapacidad de un instrumento público, ¿sí? Incapacidad de un instrumento público para producir efectos jurídicos por mediar algún vicio en su contenido o en su forma. Vamos a ver. Cuando nosotros hablamos de algún vicio, ¿se recuerdan ustedes de los vicios del consentimiento que vimos en su momento en derecho civil? ¿Sí? Dentro del negocio jurídico. Entonces, cuando nosotros hablamos de esa nulidad de forma, por así decirlo, lo vamos a ver similar a como vimos lo del valor. Por algún error que lleve su instrumento público, automáticamente se convierte en un instrumento incapaz o sin eficacia. Por lo tanto, el mismo puede convertirse o se puede solicitar que se anule o que haya nulidad de ese instrumento, siendo de forma. Ahora imagínense de fondo, que si nosotros estamos hablando que el fondo es establecer o determinar con claridad el objetivo del instrumento público o del documento privado, y no está especificado o no está en detalles o no se incluyó o se incluyó erróneamente, entonces puede caer una nulidad, ¿verdad? Por la incapacidad del instrumento público de cumplir con la eficacia que el mismo conlleva, ¿verdad? Entonces, si se supone que el instrumento público lo que se pretende es de que nazca la vida jurídica y cumpla con esos efectos jurídicos para lo cual fue creado, y si conlleva una serie de vicios o una serie de incumplimientos en cuanto a forma, por ejemplo, entonces se puede pedir la nulidad, ¿verdad? Y les mencionaba lo de los vicios, porque cuando nosotros hablamos de los vicios del consentimiento, que espero que se recuerden, ¿verdad? De ellos, dentro de los negocios jurídicos encontramos error, dolo, simulación, ¿verdad? Entonces, si hay un tipo de vicio dentro del fondo, automáticamente hay nulidad, ¿verdad? Del instrumento público. ¿Sí? Vamos, bueno. Veamos, pues, lo referente, a ver, lo referente a lo de un documento público o privado que se tiene que protocolizar, nosotros, a ver, les voy a regresar acá. Solo déjenme ver cuál era. Esta. Esta es la clasificación de los instrumentos públicos como tales.
¿sí? Los que van dentro del protocolo y fuera del protocolo. Si estamos hablando de un documento privado, ¿sí? No es necesario que vaya dentro del protocolo, ¿verdad? No es necesario. Si lo vamos a incluir dentro del protocolo, por ejemplo, ustedes se recuerdan en el Código Civil, en el libro quinto, cuando vimos los contratos en particular, ¿verdad? Que el libro quinto de nuestro Código Civil se divide en dos, parte general y particular. No recuerdo bien los nombres, pero así es. Entonces, allí vemos nosotros los requisitos que tiene que cumplir cada uno de los contratos. Cuando vimos nosotros el contrato de arrendamiento, allí la misma ley nos faculta para que el contrato de arrendamiento pueda ser en documento privado o en documento público, dependiendo las características de cómo se va a dar el arrendamiento. ¿Sí? Entonces ahí mismo nuestro código nos dice, bueno, si las partes así lo prefieren, se puede hacer en documento público. Si la cantidad del arrendamiento sobrepasa de tal cantidad en instrumento público. Si va a ser por más de 3 años en instrumento público, y así sucesivamente. Entonces, todo depende, ¿verdad? De qué tipo de negocio jurídico ustedes están autorizando para que nosotros sepamos qué es lo que vamos a hacer con esos documentos, ¿verdad? Entonces, todo depende. A eso nos referíamos o aclarando un poquito más lo referente a los documentos privados que pueden ir dentro del protocolo, ¿verdad? Pero recuérdense que automáticamente se tiene que convertir en una de estas 3 opciones. No podemos nosotros decir el documento privado dentro del protocolo. No, no cabe, ¿sí? No cabe, sino que automáticamente se tiene que venir y se tiene que incluir en alguna de estas clasificaciones. Por ejemplo, como les decía, el ejemplo del contrato de arrendamiento, la ley nos da la opción según los requisitos del contrato de arrendamiento, según las partes, pero ahí automáticamente viene y se convierte en una escritura pública, ¿sí? O, por ejemplo, un acta de matrimonio. Las actas de matrimonio, recuerden ustedes que se hace como un acta notarial, ¿sí? Pero la ley también nos establece que se tiene que incorporar al protocolo. Ah, bueno, entonces si se incorpora al protocolo ese acta notarial, entonces se convierte en un acta de protocolización, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. ¿Estamos? Bueno, espero no se me hayan confundido mucho, ¿sí? Bueno, ahí estamos. Se divide el libro quinto en de las obligaciones en general y de los contratos en particular. Ahí estamos. Gracias, gracias. Veamos, pues, regresamos entonces y vamos por acá. ¿Sí? Eficacia e impugnación del instrumento público. Si su instrumento público no comprende la eficacia, hablando de forma general, de valor formal y valor probatorio, automáticamente puede impugnarse. ¿Y cómo se va a impugnar? ¿O cuál es el resultado de esa impugnación? La nulidad, ¿verdad? Bueno, recuérdense en qué consiste una impugnación, ¿verdad? Es un medio de oponernos. Bueno, tenemos, vamos a ver, tenemos, permítanme. Tenemos acá en qué consiste la nulidad como tal, que era lo que veníamos hablando en nuestra presentación anterior. Ahí está, sí. Bien. De fondo y fondo, de fondo y fondo, perdón, de forma y fondo. A ver, quiero ver. Eh, los documentos provenientes del extranjero. A ver, si los documentos provenientes del extranjero
se tienen que protocolizar. Dentro de los ejemplos, podría caber dentro de los ejemplos que mencionamos si un documento privado entra o se incorpora al protocolo, ¿sí? Sí podría, pero ¿cuál es? Yo siempre lo manejo como, ¿cuál es la puerta que me abre el acceso al protocolo? Para un documento proveniente del extranjero, el acta de protocolación, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué no una escritura pública? ¿Sí? ¿O por qué no una razón de legalización? Porque no es el objetivo de ellos, ¿sí? Esas clases de instrumentos públicos, nosotros vamos a ver cada una de ellas, ¿verdad? Una por una. Pero como ahorita generó, creo que un poquito de confusión en qué consiste el documento privado y en qué consiste el documento público. Entonces, sí, si un documento viene del extranjero y necesitamos que surta efectos acá en Guatemala, entonces su vía de acceso al protocolo se tiene que incorporar al protocolo y su vía de acceso es el acta de protocolación. Ahí sí estamos bien. Bueno, eh, sí, es que aquí me confundí. Vamos a ver si lo puedo modificar. Perdón, ahorita se los cambio. A ver, fondo y forma. Mil disculpas por el inconveniente. Forma. Ahí estamos. ¿Sí? Veamos, pues, tenemos la nulidad que le habíamos explicado, ¿verdad? Que se refiere a la incapacidad de un instrumento público para producir efectos jurídicos, que era lo que justamente esto les había explicado yo en la diapositiva anterior, ¿verdad? Si nosotros tenemos claro en qué consiste la eficacia del instrumento público, entonces cuando nosotros hablamos de la nulidad, ya sabemos que si el instrumento público no es eficaz, quiere decir que tiene o algún error de forma o algún error de fondo. Por lo tanto, puede caber la impugnación. ¿Y cuál es la impugnación dentro de los instrumentos públicos? La nulidad del mismo. Entonces, acá tenemos de fondo que es el instrumento se vuelve ineficaz porque el acto contrato está afectado por algún vicio que lo invalida y el de forma que afecta al documento directamente, ¿verdad? Acá dentro del de forma encontramos algunos principios, ¿sí? Para que nosotros pues tengamos una idea de en qué consiste cada uno de ellos. Cuando nosotros hablamos de ese principio de la excepcionalidad, ¿sí? Cuando hablamos, acá no podemos dejar por fuera, o se refiere a que no podemos dejar por fuera la fe pública como tal, ¿sí? Entonces, el principio de excepcionalidad se refiere a que según la fe pública, se tienen que redactar los documentos de acuerdo a las formalidades y requisitos que nos establece la ley. Y por eso fue que fuimos a ver el artículo 29 y vimos que tiene varios requisitos y que se tiene que cumplir cada uno de ellos. No los que querramos, cada uno de ellos. Cuando hablamos del principio de la finalidad, dentro de esa nulidad, nosotros estamos hablando de que eh, al momento de omitir, y lo vimos, se los expliqué cuando vimos de forma en fondo, al momento de omitir de cierto modo el objetivo del instrumento público, entonces estamos faltando a este principio de finalidad, de aplicar el principio de finalidad, ¿verdad? Y cuando hablamos de ese principio de subsanabilidad, nos estamos refiriendo a que, si bien es cierto, se pueden cometer algún tipo de errores, pero se pueden salvar
antes de que el negocio jurídico se convierta de cierta forma, eh, no, que dijéramos que entra a la vida jurídica, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros hablamos de esas subsanabilidades, si omitimos, claro, si omitimos algún error, eh, hola jóvenes, mil disculpas, creo que se me ha herido la señal por algunos minutos, pero ya estamos acá de vuelta. Bueno, veamos, pues ahorita les vuelvo a compartir la pantalla. Ahora sí. Bueno, estábamos con lo referente a los principios, ¿verdad? Bueno, no sé si lograron escucharme esa parte de lo de los principios. Ya estamos de vuelta para que, donde dice de fondo y de forma recordada que eran reacciones. A ver, ahí estamos. Esta parte, aquí fue donde nos quedamos. Bueno, entonces veamos pues acá estamos. Entonces, en cuanto a estos principios, pues no se pueden obviar, ¿verdad? A la hora de establecer la forma como tal. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de que tiene que llevar, si hablamos del principio de excepcionalidad, se refiere que, o vamos a comprender que tiene que llevar plasmada la fe pública del notario como tal. La finalidad de que lleve, de esto, este es como que fuera inmerso el de fondo, ¿verdad? Que tiene que llevar inmerso el objetivo de, o la finalidad del negocio jurídico. Y el principio de subsanabilidad, que va a consistir o que si se llegara a omitir algún tipo de error que va dentro de la subsanabilidad, que no, algún tipo de error que se haya, que sea como que de forma que nosotros vimos dentro de los requisitos que hayamos omitido algún requisito dentro de nuestro instrumento público a la hora de la redacción, podamos arreglarlo aún, ¿verdad? A eso se refiere el de subsanabilidad. Bueno, vamos a ver, ahí está. Solo quiero ver cómo lo tenía acá para que no se me vayan a confundir. Ahí está. Bueno, muy bien. Siguiente entonces. ¿En qué va a consistir la falsedad de los instrumentos públicos?
¿sí? O cuando un instrumento público puede caer en un tipo de falsedad. Acá encontramos entonces que en cualquier mutación, ocultación o desfiguración de la verdad, ¿verdad? O de la realidad, se produce la nulidad de los actos jurídicos, según Cabanelas, ¿verdad? Entonces, si nosotros encontramos esa alteración a la verdad, ¿sí? O alteración del documento como tal, forma física o material, por así decirlo, entonces nosotros estamos cayendo en un tipo de falsedad, ¿verdad? Acá encontramos dos clases de falsedad. Encontramos la falsedad material y la falsedad ideológica. Cuando hablamos de la material, acá encontramos que cuando se hace un documento falso o se altera un verdadero, ¿sí? Es lo material, es lo físico. Que, por ejemplo, utilizáramos hojas de protocolo no autorizadas por la Superintendencia de Administración Tributaria, etcétera. O la ideológica que menciona acá, que es cuando en el otorgamiento, ¿sí? Autorización o formalidades de un documento público se insertare declaraciones falsas. Bueno, entonces, cuando hablamos de lo material, como que lo físico. Y cuando hablamos de lo ideológico, es ya incluir en el documento como tal algún tipo de alteración, como decía en el párrafo anterior, alteración a la verdad o alteración a la declaración de las partes, donde se indique, por ejemplo, la propiedad de determinado bien, pero resulta que ese bien inmueble está a nombre de alguien más, etcétera, ¿verdad? Cuando hablamos de lo ideológico es ese otorgamiento. Cuando decimos, si nosotros hablamos del otorgamiento, que es el primero que nos ponen acá, imaginémonos que bueno, vamos a ver más adelante que el otorgamiento se refiere a ese consentimiento que dan las partes que están dentro de un negocio jurídico, independientemente cuál sea. Y nosotros falsificamos ese otorgamiento o ese otorgamiento, ¿sí? De estar de acuerdo con ese negocio jurídico. En ese momento hay una falsedad ideológica, ¿verdad? El problema va a ser, en ese momento no va a haber problema, ¿verdad? Porque ¿quién se va a enterar? En ese momento nadie se va a enterar y le van a registrar su instrumento público y no va a haber ningún problema. El problema se les va a presentar en el futuro, cuando alguien venga y como su medio de impugnación establezca la falsedad ideológica de ese instrumento público. Entonces es ahí donde ya se vienen los problemas, ¿verdad? Entonces, cayendo a este tipo a las dos clases de falsedades, siempre recordemos cuáles son los principios dentro del derecho notarial y cuál es su función de usted como notario para no caer en este tipo de impugnaciones de los instrumentos públicos que usted va a autorizar, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, entonces ahorita, según la clasificación de los instrumentos públicos que van dentro del protocolo y fuera del protocolo, ¿verdad? Que vimos esa diapositiva. Ahí vimos que empezábamos de primero con la escritura pública o también conocida como escritura matriz, ¿verdad? ¿En qué va a consistir? Cuando nosotros hablamos de la escritura pública o la escritura matriz, acá les coloco esta definición y se establece como que es el instrumento protocolar que en forma exclusiva autoriza al notario con base en la solicitud realizada por los particulares que tiene capacidad de ejercicio de sus derechos y quienes manifiestan su voluntad a efecto de consignar la creación, modificación o extinción de una determinada relación jurídica con apego a la ley
y a la moral. ¿Sí? Escritura pública o escritura matriz, siempre, ¿verdad? Así como dice en la definición acá, siempre va a ir dentro del protocolo. Es un instrumento protocolar. Claro, hay algunas excepciones que aunque vaya en escritura pública, ¿verdad? Que nosotros la manejamos como escritura, que se imprima o que se faccione en las hojas de protocolo, pero no precisamente vayan al registro. Entonces, yo he escuchado mucho el error que que se menciona como eh, que se menciona como hay escrituras públicas y hay escrituras registradas, ¿verdad? Bueno, solo no confundamos esos términos, ¿verdad? Las escrituras públicas siempre son escrituras públicas, no es que exista una escritura pública registrada. La diferencia está en que la gente común lo ve como que son las registradas las que sí van al registro general de la propiedad y son inscritas y no hay ningún problema. Porque también manejamos otras escrituras públicas que únicamente van a establecer un derecho, como el derecho de posesión. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes de la posesión? Bueno, debe establecerse dentro de una escritura pública, ¿verdad? Y va a ir dentro del protocolo definitivamente. Lo único que omitimos es establecerla en el registro porque todavía no es un momento oportuno de presentarla en el registro, ¿verdad? Luego vienen otro tipo de procesos como el de titulación supletoria y en el momento llegará el momento en el que el juzgado determine o establezca que la escritura puede ser registrada, ¿verdad? Entonces, a eso, nos referimos, ¿verdad? Bueno. Tenemos la siguiente que es, a ver, ¿cómo estamos de tiempo? Sí. Veamos, pues. Acá les coloco un esquema de cómo vamos a clasificar las escrituras públicas. ¿Sí? Las escrituras públicas se van a clasificar en tres. ¿Estamos? Están las principales, están las complementarias y están las canceladas. ¿Sí? Tres clases de escrituras públicas. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de las escrituras principales, estas escrituras principales lo que persiguen es que la finalidad de ese negocio jurídico, ese instrumento público como tal, sea propio o sea exclusivo, ¿sí? Que no dependa de ningún otro negocio jurídico, ¿sí? Por ejemplo, una escritura de compraventa normal o una donación normal, ¿sí? Esa es una escritura principal que no necesita de otra escritura que venga a unirse a la principal. Ella va solita, ¿sí? Que va a vender un terreno y el terreno, aunque sea una fracción, está bien, pero de esa fracción va a sacar otra escritura principal, ¿sí? Porque se le va a asignar su propia finca, folio y libro. Eso no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Bueno, ahora vamos con las complementarias. Vamos a terminar las tres para que tengan pues una idea un poquito más clara. Tenemos las complementarias y en las complementarias nosotros vamos a comprender o vamos a encontrar que en este tipo de escrituras públicas lo que se pretende es que venga a aclarar, a modificar o ampliar una escritura principal. ¿Sí? Porque supongamos que en la principal o se omitió algún dato
o se colocó el dato de una forma equivocada y aplicando el principio de subsanabilidad, entonces vienen estas otras escrituras y vienen a corregir, a modificar o adicionar el contenido de la escritura principal, ¿verdad? Entonces, por esto a estas se les llaman complementarias, ¿sí? Principales, complementarias. Y acá dentro de este esquema yo les coloco cuáles pueden ser el tipo de escrituras complementarias. Entonces encontramos 4. Está la de adición y aclaración, modificación, rescisión y ampliación. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Y tenemos por último las escrituras canceladas. Estas escrituras canceladas tienen la particularidad que por algún error involuntario del notario se establece algo mal, ¿sí? Dentro de la escritura, supongamos. Y estas las vamos a ver cada una de ellas más adelante, pero supongamos. El más común o los más comunes para cancelar una escritura es porque supongamos que colocamos nuestra hoja de protocolo en la impresora y por algún error la impresora la jala mal. Entonces imprime mal en nuestra hoja de protocolo. Recordemos que nuestra hoja de protocolo tiene ciertas características que también las tenemos que ver ahorita más adelante. Y resulta que no podemos, no es como una hoja en bond, ¿verdad? Que solo metemos otra y que imprima. Esta no, porque esta lleva su número de registro y tiene que ir dentro del protocolo. Pero como se imprimió mal, entonces lo que se hace es venir y cancelarla, ¿verdad? Eso es lo único que se va a hacer, se cancela. Entonces, dentro de la clasificación de las escrituras, ¿sí? Públicas, vamos a encontrar 3. Principales, complementarias o canceladas, ¿verdad? Dentro de las complementarias, acá les coloco yo que puede haber por adición o aclaración, modificación, rescisión o ampliación, ¿sí? La otra semana vamos a ver cada una de ellas y les voy a explicar un poquito más lo referente a la ampliación, que puede ser por motivo de forma o por motivo de fondo, ¿sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, ahí estamos. Como siempre, les queda lectura, ¿verdad? Mucha lectura y nos vemos el siguiente fin de semana, primero Dios. Feliz noche.